Hace 8 días Dios me regaló esta palabra porque realmente estaba en mi casa, estaba en una, ¿cómo se llama? Incapacidad médica de una cirugía que me hicieron. Todavía estoy así como un poquito, no moviéndome muy bien por la cirugía, pero ahí vamos. De hecho tengo 15 días de incapacidad, solo llevo 10. Y estaba el fin de semana pasado en este tiempo de incapacidad. Entonces yo estaba en mi casa y le estaba diciendo: Señor, háblame. Y empecé a escuchar palabra, y hasta que llegó una palabra a mi vida en donde sentí que Dios me habló y dije: quiero compartir esto con la iglesia. Y es muy interesante para mí porque tal vez los servidores, ¿quiénes son aquí servidores? Levanten mano los servidores. Bien, un aplauso para todos los servidores, ¿cierto? A todos los que están sirviendo. Y los que no son servidores, los animamos a que sirvan al Señor. Es lo mejor que podemos hacer, amén. Y los que por ahí también he visto todos estos fines de semana a nuevos servidores. No es así, ¿cierto? Estamos viendo nuevas personas sirviendo, que se están involucrando. Démosle un aplauso a todos esos nuevos servidores. Qué bueno que estemos así sirviendo al Señor. Y bueno, para los que son servidores, tal vez se acuerden algunos, estuvimos compartiendo una palabra el año pasado, cerrando año, y yo compartía una palabra para los servidores. Y en esta palabra que compartía, hablaba sobre este texto precisamente de las bodas de Caná. No sé si alguno se acuerda. Y el Señor me regaló una palabra ahí sobre la excelencia que compartí. Pero después, este fin de semana pasado, el Señor volvía y me regalaba esta palabra y me hablaba algo diferente, que hoy quiero compartírselo a ustedes, y es sobre una escena especial que vemos en la Biblia. Esta historia es muy linda, está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 2, usted la puede leer también. Yo la estoy aquí compartiendo en Nueva Traducción Viviente. Y en esta escena del apóstol Juan, donde narra un momento de verdad importante en la vida de Jesús, porque es el primer milagro que sucede, es el primer milagro que Jesús hace. Y para mí es muy, no sé, me genera muchas preguntas el pensar que el primer milagro de Jesús sea dar vino, ¿no? Algunos dirán: los que les gusta el traguito, gloria a Dios, ¿cierto? Pero realmente yo me pregunté, yo decía: ¿pero por qué el primer milagro de Jesús es este? Entonces empecé a estudiar algo que el Señor me enseñaba ahí. Y esto era una boda, ¿no? Era una fiesta, una boda. ¿Cuántos han ido a matrimonios en estos días? ¿O muy lejanos? Bueno, yo creo que el último matrimonio donde estuve fue creo que el de Sebas y Erika. Y creo que sí fue el último. O sea, de los últimos que estaba. Y en los matrimonios nuestros duran, no sé, 2 horas, más o menos, ¿sí? Eso dura un matrimonio, 3 horas el que se alarga. Matrimonio, bueno, si no es cristiano, entonces ya se alarga un poquito más. Pero no es mucho tampoco. Sin embargo, para los judíos, los matrimonios era una fiesta de una semana, ¿sí? O sea, eso es, mejor dicho, celébrelo, porque después no va a poder volver a celebrar, algo así, ¿no? Entonces eso es una semana ahí con el holgorio y todo. ¿Y qué pasó en esa semana? Jesús va pasando con sus discípulos. Hasta ahora con 6 de sus discípulos, no estaban todos, de hecho, todavía no habían todos los discípulos de Jesús siguiéndolo, sino solamente habían 6. Y se va con 6 de sus discípulos y va pasando por ahí, por un lugar donde estaban invitados. Jesús dijo: bueno, vamos pasando por allá, nos invitaron, entremos a la fiesta. Y porque Jesús era chévere. ¿Cuántos creen que Jesús era chévere? Yo sé que Jesús era chévere. Yo sé, estoy segura que Jesús no era antichévere, era chévere. Y entonces el Señor llega y dice: vamos a entrar a la boda, que nos invitaron, ¿cierto? Vamos a entrar a la boda. Sus discípulos me imagino que no llevaban nada, pero Jesús siempre llevaba algo. Los discípulos eran un poquito más conchudos. ¿Ya han tenido esos discípulos? Yo también. Que llegan y no llevan nada, uno le da pena y no, bueno, vamos a llevar algo. Y entonces llegaron a la fiesta, estaban ahí compartiendo, charlando.
yo me imagino Jesús charlando, ¿cierto? Echando chistes, yo creo que el Señor era bueno echando chistes. Y estaba ahí charlando y cuando de repente sucede algo. Y su mamá, dicen los historiadores que más bien no era tanto como invitada, sino era como mi mamá. ¿Ustedes conocen a mi mamá? ¿Sí? La pasó de la iglesia. Y ella, cuando está en una fiesta, aunque es invitada, está también metida en otras cosas, ¿no? Como la cocina, ¿sí? Ella le encanta la cocina, entonces mi mamá siempre está ahí en la cocina, así sea sugiriendo algo, pero está ahí, ¿no? No, que mire, que échele más, que hago así, que ¿cierto? Que, entonces mi mamá siempre da sugerencias en las fiestas, sobre todo cuando son de confianza, obviamente. Y entonces María estaba allí y dice, se acabó el vino. ¿Quién se entera que se acabó el vino? Solo la gente de confianza, ¿no? ¿Cierto? O sea, no era algo que todavía se hubiese popularizado, porque de hecho el que se acabara el vino era un problema, porque era como una deshonra para el novio. O sea, si a este no le alcanzó para el vino de la boda, ¿qué podemos esperar para el resto del matrimonio? ¿Sí? Como algunos papás piensan de los novios de sus hijas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a ser con ese muchacho? Si es que mire, ¿cierto? O algunas mamás con las novias de los muchachos, ¿cierto? Pero es que mire, no sabe cocinar, no sabe hacer nada, ¿cierto? Mi papá también me decía, pero ese muchacho, ¿qué hace? Y yo, papi, es guitarrista. ¿Qué? ¿Guitarrista? ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿Cuál es esa profesión? Y yo, no, papi, es guitarrista. ¿Y de qué? ¿De dónde? Yo de un grupo. ¿Y cómo se llama? Pescado Vivo. Eso sí fue peor, ¿no? Dijo, ¿qué animal? Un animal muerto. ¿Cómo así? Entonces, y seguramente en este momento también estaba en una situación difícil el novio, ¿sí? Porque yo creo que ahí estaba ocultándose que la suegra no se diera cuenta, ¿sí? ¿Cuántas suegras hay aquí? Amén. Qué bendición, digan las suegras, amén. Ay, no levantan la mano, ¿no? Levanten la mano con orgullo, ¿cierto? Qué bendición las suegras que no molestan. Y la suegra estaba ahí. Y yo me imagino que el novio se estaba escondiendo ¿de quién? De la suegra, ¿cierto? ¿Cuántos hombres hay aquí que se esconden de su suegra? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? Gloria a Dios, aquí no pasa. Pero yo creo que sí se estaba escondiendo de la suegra. Porque se acabó el vino. Estaba quedando mal. Estaba quedando bien mal. Y se esconde y yo creo que empiezan todos a decir, a revolotear, no, ¿qué hacemos? Se acabó el vino, no, traiga jugo de néctar y no sé cómo se puede fermentar eso, échele alguna vaina, ¿cierto? Ahí para que no invente así algo y todos dando ideas, ¿cierto? Yo me imagino que yo hubiera dado una idea así loca, ¿cierto? No, agarre, no sé, jugo picho, puedes saber, alguna cosa. A mí se me había ocurrido algo así. Y todos buscando, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Cuando María ve que Jesús llega y dice, ¡ja! Aquí llegó el que nos va a sacar del lío. Esperen que yo voy y le soluciono, ¿cierto? Entonces María se va. Bueno, hola papito, ¿cierto? Imagínense, es una mamá, ¿no? Una mamá tratando de sacarle un favor a un hijo. ¿Sí la han visto? Hola papito, le dije que son cachetes, ¿cierto? Que son cosas lindas, hermosas. Esos son cachetes lindos, hijo. Hijo, se acabó el vino, ¿no? Después de todo se acabó el vino. Y ahí fue donde el Señor también hablaba a mi vida. Y me preguntaba, ¿qué se te acabó? ¿No? En esa fiesta se les acabó el vino. Pero yo sentía que en mi vida habían cosas que se habían acabado. Tal vez hay momentos en tu vida donde sientes que se te acaba algo. El vino representa gozo, ¿no? Bíblicamente el vino representa, no borrachera para los que están pensando eso, no. Representa gozo, representa alegría. Y cuando se acaba el vino, realmente se está acabando ¿qué? La alegría de la fiesta. El gozo, tal vez, del matrimonio que se estaba casando. Se está acabando algo muy importante. Y tal vez en tu vida se está acabando el gozo. Tal vez haya una situación en la cual esté pasando en tu vida que te esté llevando a que se acabe el gozo. Y digamos que no solamente el gozo, sino otra cosa que se puede acabar en nuestras vidas. El dinero.
¿No? ¿Cuántos dicen amén? Eso sí que se acaba rápido, ¿no? ¿Usted ha tenido harta plata en su cuenta? Dígame si después usted dice, ¿y dónde? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Pero yo, ¿qué hice con toda esa plata? ¿Sí? Después de la quincena usted se pregunta, ¿y qué gasté? ¿No? Desde ahí yo empecé a tener un cuadrito Excel y sin embargo uno mira el cuadro Excel y dice, pero no entiendo, ¿cierto? No entiendo a dónde se fue la plata. ¿Cómo se va tan rápido? Se acaba el dinero, pero hay muchas cosas que se nos pueden acabar, ¿no? Se puede acabar la paz, se puede acabar la alegría, se puede acabar las ganas de servir en la iglesia. Hay gente que se le acaban las ganas de servir. Hay gente que se le acaban las ganas de seguir en su matrimonio. Hay gente que se le acabaron las ideas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues que ya no tengo ideas para qué hacer con mis hijos. No tengo ideas de qué hacer con mi matrimonio. No tengo ideas de qué hacer con mi vida. Ya no tengo ideas, ya no sé qué hacer. Y hay cosas que se acaban. Pero lo interesante es que cuando algo se acaba en tu vida o en mi vida, es decir, la ausencia de algo en mi vida es la oportunidad de un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Si quiere apúntalo. La ausencia de algo es la oportunidad de un milagro. Si usted hoy le está faltando algo, si a usted hoy se le acabó algo, es la oportunidad para que Dios obre en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si usted dice, hay algo en mi vida que se acabó, hay algo en mi vida que no está. Tal vez se me acabó el gozo, las ganas de servir, no sé, el dinero. Ojalá se hayan acabado los problemas, ¿sí? ¿Alguno? No. Bien, pero esas cosas que se acaban, ¿cierto? Es una oportunidad para que Dios obre. Y allí se acabó el vino. Y el vino parecía algo no importante. Parecía algo como irrelevante, ¿no? ¿Usted le ha pasado que hay cosas en su vida que usted dice, es que esto no creo que le importe a Dios? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí ha pensado eso alguna vez? ¿O yo soy la única que he pensado eso? Porque yo lo he pensado. Yo pensaba y digo, bueno, Señor, pero es que esta ridiculez que yo estoy pensando puede ser ridícula para ti. Pero en esta palabra Dios me enseñaba algo y me decía, no es así. Lo que tú sientes y tu necesidad nunca es menos para Dios. Tal vez eso del vino parecía poco, parecía un nada para muchos, ¿no? Irrelevante, se acabó el vino. Pero Jesús, de aquella fiesta, hace el primer milagro. O sea que sí era importante. Es decir que para el Señor es importante lo que tú hoy estás necesitando. Para el Señor es importante lo que tú estás viviendo hoy. Para el Señor es importante aquello que en tu vida se ha acabado. Aquello que estás necesitando, para el Señor es importante. No es que a Él no le importe. Y como le importó ese vino que se había acabado, ese vino que no estaba en esa fiesta, así le importa lo que hoy se ha acabado en tu vida. Eso que tú le estás diciendo, eso que tú has pensado, Señor, esto ya no, este matrimonio ya no, esta situación ya no, esto ya se me acabó, terminó mi relación, terminó, ya no puedo más, se me acabó la paciencia, se me acabaron las ganas, se me acabó Eso para el Señor es importante. Y el Señor hoy quiere venir a hacer un milagro en esa área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y después de eso, entonces, María, ¿qué hace? ¿Acude a quién? A Jesús. María acude a Jesús y le dice, al Señor, Señor, se acabó el vino. Se acabó el vino. Y aquí hay algo muy interesante y es que María sabía quién era Jesús. María sabía quién era Jesús. Y creo que a nosotros a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Ese es el problema. María estaba segura de quién era su hijo. Dijo, Él es el Hijo de Dios. Ni siquiera ella no decía, este es mi hijo. No, eso no era lo importante. Es que era el Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces se nos olvida quién es Jesús y en qué creemos? ¿No? A veces se nos olvida, ¿no?
Simplemente pasamos por la vida y usted anda pensando en los recibos, en los no sé qué, ¿cierto? En lo que está viviendo, en su problema, en su depresión. Pero se nos olvida en quién hemos creído. Pero María no se le olvidó. Ella dijo, no, a mí no se me olvidó. Yo sé quién es Jesús. Y acudió al lugar correcto. Yo quiero preguntarle, usted y yo, ¿a dónde acudimos cuando nos falta algo? ¿A dónde acudimos? Si les falta plata, ¿a dónde acudimos? Al banco, ¿cierto? Al que nos presta, al amigo. Y pensamos en todo menos en realmente a quién debemos acudir. Yo le quiero confesar algo que me pasó esta semana. No me vaya a juzgar de pecadora, solo se lo voy a confesar porque me pareció interesante esto que me pasó. Y es que en estos días, mi esposo está haciendo así como, mi esposo, ¿qué va a decir? En estos días, yo estaba en el tema de la cirugía, entonces ya por mi personalidad, después de tantos días en mi casa, me tiendo a desesperar. Entonces le dije a mi esposo, no, mi amor, no tenemos que salir, ya estoy desesperada, necesito salir. Y entonces mi esposo, bueno, está bien, salgamos. Él siempre me lleva bueno, vamos, salgamos. Entonces salimos, nos dimos una vuelta, estábamos almorzando y cuando de repente pasé por un lugar que no sé ni cómo se llama y estaban unas pantallas de unos partidos. Entonces yo le pregunté a mi hermano, José, ¿qué es eso? Y mi hermano me dice, eso es un sitio de apuestas. Y yo nunca había visto eso. Entonces empezó a generarme la curiosidad. Entonces yo le dije, ¿y eso cómo es? ¿Cómo funciona? Mi hermano, no, eso son ahora apuestas, que no sé qué, que eso. Yo le dije, ¿y eso es mundial o eso es nacional? Me dijo, no, eso es internacional, y no sé qué. Y mi hermano ahí contándome todo. Él no sabía, o sea, él nunca había apostado, pero él sabía como el rollo porque a mi hermano le encanta el fútbol. Entonces me dijo, es más, ahora eso patrocina el fútbol y no sé qué, y y yo, entonces seguro. Entonces, bueno, entonces yo me acerqué a mi esposo y le dije, mi amor, pues este mes ha estado muy floja la situación. Tengo una idea. Entonces mi esposo me miró, ay, sí, mi amor, una idea de negocio. Y yo, una idea de negocio. No sabes el negocio que acabo de vislumbrar, ¿no? Y yo así, llena del Señor. Y le digo, imagínate que hay un sitio aquí en el centro comercial. Así, eso está ahí en la redondita, no te puedo decir ni dónde para que no caigan en pecado. Y entonces eso está ahí para verlo todo el mundo. Y le digo, y es aquí, mira, ven, te voy a mostrar, tan, lo llevé. Y le dije, mira, tan, mi hermano, y mi esposo, ¿qué es esto? Y yo, ¿para apostar? Y mi esposo me miró como, ¿qué? Y yo, pues apostar como negocio. Entonces, lo peor de todo es que yo ya había preguntado y yo, si apostar era, entonces miré si apostar era pecado, si no sé qué tal. Le dije, y no es pecado. Entonces mi esposo me dijo, ¿qué estás diciendo? Y yo, pues puede ser una opción de negocio. Entonces yo se lo planteé supuestamente como negociante, ¿no? Entonces le dije, mira, hacemos esto, no sé qué, Bueno, entonces elige todo, o sea, se lo planteé como un negocio de negocio. Entonces yo le dije, ¿qué piensas? Y me dijo, no estoy de acuerdo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Entonces me dijo, no estoy de acuerdo porque, me dijo, no creo que eso sea de Dios. Y yo, no, mi amor, eso no es de Dios, es de los dueños de las casas de apuestas. pero puede servir, puede ser que sí, el Señor. Entonces yo le dije a mi esposo, bueno, ¿y por qué no? Entonces él me dijo, yo no serviría para eso porque creo que eso va a dañar tu dominio propio. Porque siempre vas a querer más, ¿sí? Hasta que llegue un momento donde tengas mucho y pierdas todo. Porque así funciona. Y yo, no, pero yo puedo ser más inteligente y tal, sin nada, ¿cierto? Entonces yo me hacía el cuento. Entonces mi esposo me dijo, pues mira, yo le pregunté, bueno, entonces dime, bueno, yo tengo el dominio propio, yo no soy como tú, yo sí tengo dominio propio, entonces yo puedo. Entonces me dijo, no, pero pregúntate una cosa, ¿será que un hombre o una mujer de Dios con el que Dios quiere hacer algo grande haría eso? Entonces me empezó a preguntar por pastores amigos que conocemos. Me dijo, ¿tú crees que tal haría eso? ¿Tú crees que tal haría eso? ¿Jesús haría eso? Y yo, entonces yo me imaginé a Jesús ahí sentado con los discípulos, apuéstele al ciego, al padre. Y yo, no creo que Jesús haría eso, ¿cierto? Inviértalo de las ofrendas. No.
Yo dije, no, 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 sí, muy seguramente no. Entonces después me fui poco convencida, sin embargo. O sea, había algo en mí que decía, sí, no, sí, no. Lo peor de todo es que me acerqué, o sea, el diablo igual es puerco, ¿no? Entonces me acerqué y les dije, ¿quién está jugando? Entonces me dijeron tal y tal. Entonces yo dije, yo le apostaría a tal tanto. ¿Cuándo me ganaría? Entonces me dijeron 850.000 y yo 850.000, sí, 850.000. La chica, sí, mira, tal, no sé qué, bueno. Y entonces mi hermano me dijo, ay, camina, camina. Y dije, ay, ya, ya, vámonos, vámonos. Mi hermano llegó a salvar también la plata. Entonces yo me fui, llegué por la noche a mi casa y miré si hubiese ganado. Adivine qué. Sí hubiese ganado. Y yo como, no, acabo de perder 850.000 pesos. Me los hubiera ganado, ¿cierto? Y entonces al otro día dije, no, yo tengo que apostar porque voy a ganar, ¿sí? Adivine quién me estaba hablando. El diablo, claro, no era el Señor, obviamente no era el Señor. Entonces el diablo, claro, sí, mira, apuesta, apuesta, apuesta. Y entonces, cuando yo pensé en lo del dominio propio, creo que no estaba teniéndolo. Entonces al otro día, no sé por qué tuvimos una reunión allá en ese mismo centro comercial. Teníamos una reunión con una persona, teníamos que hablar ahí un tema y solucionar un tema. Y nos reunimos con esa persona. Cuando terminamos la reunión, imagínense yo qué hice. Fui y pasé otra vez por el sitio y dije, a ver, acompáñame, vamos a dar una vuelta. Entonces miramos y había un partido y yo dije, este es el momento de jugar. Quedaban 2 minutos para poder apostar. Y yo le dije a mi esposo, le dije, ya, es el momento, voy a apostarlo. Y me dijo, me miró y me dijo, yo no sé. Se fue. Y yo dije, este me va a dejar pecar sola. Entonces, ok. Me acordé del pobre Adán y Eva y todo eso, ¿cierto? Y yo, no importa. Y yo le dije a la señora, apostemos, voy a apostar tanto, tan. Y entonces llegué y le pasé la tarjeta y le dije, listo, voy a apostar. Entonces le dije, me quedan 2 minutos y este es el momento indicado. Tan, y no sé qué, tal. Y ella ya, y yo, claro, yo toda súper emocionada, así con el acelere, así, al máximo. Y ella llegó y se pasó. Y entonces ella no estaba en mi momento, ¿no? Entonces ella llegó y pasó así, empezó a caminar. ¿Cómo vas a pagar? Y yo, rápido, con tarjeta, así que. Y entonces la señora, cogió la tarjeta, miró, y yo estaba así mirando una pantalla y cuando, ¡pum!, se cerraron las apuestas. Y yo, oye, no reaccionaste rápido. Le dije, ya no se puede. Y me dijo, ay, no. Bueno, sigue mirando el siguiente. Y yo, uy, no, entonces salí, me fui toda brava y yo, no podía apostar, no. Así que, bueno, lo dije a mi esposo, ¿qué hiciste? Nada. Y nos fuimos para la casa y seguí orándole al Señor. Señor, ¿tú qué piensas? Y el Señor me decía, tú ya sabes qué pienso. Y yo, o sea, Señor, ¿qué piensas de, sí, aquello? Porque resulta que sucede algo en la historia. Dice, su madre le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y hay momentos en la vida donde uno dice, esto es muy bonito de escuchar, ¿no? Hagan lo que él les diga. Pero no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero yo no soy de las que escucho a Dios diciéndome, haz esto, camina para adelante, siéntate, ponte los pantalones negros. ¿Sí? ¿A usted sí le pasa eso? No, a mí no. Yo quisiera que me pasara así, ¿sí? Pero no. Hay cosas en la vida donde uno siente y uno dice, Señor, ¿pero qué hago? ¿Sí? Pero si no es pecado, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a vivir a tal ciudad o no? ¿O me quedo a vivir acá? ¿O me voy a vivir a los Estados Unidos? ¿No? Algunos tendrán esa dualidad en su vida. ¿Me meto en este negocio o no? ¿Me asocio o no me asocio? ¿No? ¿Con cuál me caso? ¿Con la morena o con la mona? ¿Sí? Y las dos son cristianas. Uy, no, ¿ahora qué hago? No me puedo casar con dos, porque eso sí es pecado. ¿Sí? Entonces tengo que escoger. Pero cuando dice, hagan lo que Él les diga. Y ahí es donde nosotros como que decimos, ¿qué hago, Señor? María acudió al lugar correcto. Yo creo que hay veces nos pasa que acudimos a los lugares incorrectos, ¿no? En ese momento yo estaba tratando de acudir a un lugar incorrecto.
Pero no solamente eso, sino que también entré en la dualidad de si lo debo hacer o no lo debo hacer. Si es malo o no es malo. Pero ¿por qué? O porque sí o por qué no. Y escuchaba esta palabra que decía, hagan lo que Él les diga. Y cuando yo leía esta palabra yo decía, ok, pero ¿qué es lo que Él dijo? ¿Apuesto o no apuesto? ¿No? ¿Usted qué dice? Algunos, sin juzgarme pecadoramente, ¿no? Sin decir pecadora. ¿Apuesto o no apuesto? Dígame si usted no ha estado en situaciones así de su vida, ¿no? Donde usted dice, ¿qué hago? Siento que no es claro Dios conmigo. ¿Sí le ha pasado? Y el Señor me decía, bueno, es muy fácil. En ese momento, el Señor le responde, María les dice, hagan lo que Él les diga. Entonces yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú dices que yo haga? Y entonces el Señor hablaba a mi corazón y me decía, lo que tú ya sabes hacer. Y yo, ¿cómo así? Entonces sí, lo que tú ya sabes hacer. Entonces yo decía, bueno, ¿yo qué sé hacer? ¿Qué me ha enseñado el Señor que debo hacer? Hay cosas que he aprendido súper claras. Uno, obedecer. Eso ya lo he aprendido. Y yo decía obedecerle a mi esposo, puede ser, que me dijo, no lo hagas. Yo sentía la voz de mi esposo, no, no. ¿Cierto? Obedecer a lo que sentía en mi corazón, que el Señor me decía, Jesús no lo haría. ¿Sí? Obedecer a lo que el Señor estaba hablando en mi vida. ¿Qué otra cosa sé hacer? Porque haz lo que ya sabes hacer. ¿Qué otra cosa sé hacer? Y yo decía, ¿sabes qué sé hacer, Señor? Sé adorarte y darte gracias. Y el Señor me decía, es que tienes que dar gracias por lo que tienes y no estar pensando en lo que no tienes. Porque muchas veces estamos todo el tiempo enfocados en pensar en lo que no tenemos y en cuándo podríamos tener. Y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Y dejamos de ser agradecidos con lo que tenemos. Lo que usted tiene hoy, tal vez sea muy poco para comer, tal vez le toque el corrientazo, ¿sí? Y corrientazo del malo tal vez. O no hay corrientazo, agua panela, ¿cierto? No sé qué sea lo que usted tenga hoy, pero ¿qué tal si agradecemos por eso? ¿Qué tal si podemos dar gracias por eso que el Señor hoy nos está dando o nos está regalando? Y porque muchos quieren escuchar la voz de Dios o escuchar a Dios de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, alguno dice, no, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito saber si hago este negocio. Entonces, si la pastora que va a predicar hoy está loca, yo lo hago. Y ya sabía que pues ya sí, ¿no? El Señor me está hablando, ¿no? Si la pastora se lleva una chaqueta azul que empieza por A y el negocio empieza por A, entonces todo rima, entonces de Dios, ¿sí? Hay gente que busca esas cosas para que Dios le hable, ¿no? Pero realmente eso simplemente son cosas que cogemos como, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra, así como agüeros, ¿cierto? Nos fijamos en cosas que realmente no son de Dios, ¿no? O sea, el que yo tenga un pelo hoy amarillo, eso no quiere decir que Dios a usted le esté hablando, ¿no? Ni lo que me puse, ni si se levantó con el pie derecho y no sé qué, y se dobló, y entonces Dios me está hablando que se va a doblar ese negocio, ¿sí? Hay gente así, ¿no? Me levanté y se me dobló el pie, y no, se me va a doblar el negocio, no sirve, ¿no? Realmente tenemos que enfocarnos, Señor, haz lo que Él te diga. ¿Qué es lo que tú ya sabes hacer? ¿Qué es lo que tú ya has aprendido a hacer de parte de Dios? ¿Qué ya has aprendido? ¿Qué ya sabes que es bueno y que ya sabes que es malo? Por ejemplo, algo que siempre yo me pregunto y digo, ¿lo haría Jesús? Eso para mí es un filtro de tomar decisiones. Siempre me pregunto, ¿Jesús lo haría? Y digo, si Jesús no lo hace y yo lo hago, estoy pecando. Ya. Para mí eso es un filtro. Si Jesús no lo haría y yo lo hago, yo sé que estoy pecando.
Pero cuando realmente yo digo, quiero agradarte, Señor, yo digo, no lo voy a hacer porque Jesús no lo haría. Entonces, cuando usted y yo tomamos decisiones, cuando usted y yo decimos, Señor, pero ¿qué debo hacer para esta situación? Acude al lugar correcto, que es Jesús. Y deja de estar buscando por ahí respuestas donde no lo son. Agradece. Luego dice la palabra en el versículo 6, dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Y Jesús les dice a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco, llévenselo al maestro de ceremonias. Y así ellos siguieron las indicaciones. Y entonces, ¿qué pasó? El maestro de ceremonias probó y dijo, wow, es el mejor vino. Pero hay algo acá. Habían ¿qué? 6 tinajas de piedra. Jesús usó lo que ya estaba ahí para que hubiese un milagro. Jesús usó algo que ya estaba ahí y Él lo usó para hacer el milagro. Yo quiero que usted y yo aprendamos algo. Mire, primero, había una situación donde faltaba algo. Pero en medio de eso, en medio de que a usted y a mí nos falte algo, en medio de que a usted y a mí se nos acabe algo, igual Jesús estaba en la fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está en su fiesta y en mi fiesta. ¿Sí sabía eso? Él está ahí. No importa si se nos acabó. No importa si usted ya no tiene dinero, yo no tengo dinero. No importa si algo falta, aún si falta la salud, aún si falta su marido, aún si falta lo que sea, Jesús está ahí. Él estaba en la fiesta. Él está en su fiesta y en mi fiesta. Él está ahí con nosotros para divertirse y para llorar con nosotros. Sin embargo, el milagro estaba cerca. Habían 6 tinajas ahí. Y eso fue lo que el Señor usó para que hubiese un milagro. Y yo quiero decirte algo, tal vez el milagro tuyo está más cerca de lo que te imaginas. Tal vez el milagro para que pase algo es simplemente que escuches la voz de Dios que está cerca. Yo creo que ese día, cuando yo le pregunté a mi esposo me dijo, no lo hagamos. Yo creo que esa es la voz de Dios. Muchas veces está cerca a nosotros, pero no la queremos escuchar. No queremos ver lo que Dios nos está mostrando, que muchas veces está ahí, en tu misma fiesta, en tu mismo momento, en tu casa tal vez. Está ahí para que lo escuches. Está ahí cerca. Y yo sé que muchas veces nos pasa, ¿no? Como a María le pasó, a María le dijo, Señor, se acabó el vino. Y el Señor le responde, como no le vaya usted nunca a responder a su mujer, ni a su esposa, por favor, ni a su mamá, ¿no? El Señor le responde, ¿y a mí qué? Más o menos eso fue lo que el Señor le respondió a María, ¿no? Mujer, ¿y yo qué con esto? O sea, no my business, ¿no? Este no es mi problema. O sea, a mí me invitaron, pero yo no tengo nada acá. Entonces María, como ella sabía quién era, le dice, no, hagan lo que Él diga, hagan lo que Él diga. Porque sí, Él dice, no, el Señor dice, no ha llegado mi hora. Y cuando está hablando de no ha llegado mi hora, está diciendo, no ha llegado mi momento para ser crucificado, ¿cierto? Y yo sé que todos acá piensan eso. Yo no sé si usted lo ha pensado, yo lo he pensado. Yo le digo, Señor, yo sé que yo voy a ir para el cielo y todo esto es muy bonito, pero en este momento necesito que me ayudes con esta cosita. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado a usted eso? Señor, yo te amo, yo voy para el cielo contigo, pero mientras que estamos aquí, ayúdame con esto. ¿Sí? Necesito resolver este enredito que tengo por acá. ¿Sí? Y yo ese día dije, Señor, tengo un pequeño enredo que necesito resolver. Tengo un pequeño enredo acá y me van a dar 850,000 pesos. Y quiero contarle el milagro que pasó en nuestra vida esta semana. Porque no me gané los 850,000 pesos, porque no aposté. Y escuché finalmente la voz de Dios y bueno, Dios también me echó una ayuda, ¿no? La señora se fue relenta, no alcancé, salí brava y dije, no, ya no apuesto, ya no voy a hacer esto. Y llegué a mi casa y dije, Señor, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso, está bien, no voy a apostar, listo, ya entendí. ¿Sí? Y me acosté ese día a dormir, la verdad me acosté como medio brava. Yo dije, ok, vamos a ver cómo me ayudas con mis problemas. Y me fui a dormir. Y al otro día teníamos otra reunión en el mismo centro comercial. Interesante. Yo siempre pongo reuniones en esos centros comerciales, todos los que me conocen saben.
Y llegamos a la reunión y yo salimos corriendo porque teníamos que resolver algo. Teníamos un problema con una persona. Le debíamos 2.300.000 pesos. Pero bueno, es un enredo, él nos había vendido unos equipos, los equipos habían salido malos, sin embargo él nos llamó diciéndonos, nos llamó la esposa y dijo, oigan, que necesitamos que nos paguen, ¿cuándo nos van a pagar? Porque ya le habíamos pagado el 90%, solo faltaba una cuota de 2.300.000. Y nosotros nos miramos con mi esposa y dijimos, pero ¿cómo nos van a cobrar si el equipo estaba dañado, perdimos un montón de plata? No. Entonces yo le dije, no, pero hablemos con él y digámosle que nos veamos. Entonces mi esposo me dijo, pero es que de verdad es feo. Y yo le dije, no, vamos y nos veamos. Ahí me salió todo lo espiritual y yo, el Señor va a ir con nosotros y tal. Y nos fuimos y nos sentamos con él. Y mientras que estábamos ahí hablando, él empezó a hablar, nosotros empezamos a hablar y él hablaba y en un momento yo le hice a mi esposo así, le empecé como a pisar el pie y le decía, déjalo hablar. Y entonces mi esposo me miraba como, y yo, déjalo hablar. Y entonces, mientras que él hablaba, yo estaba orando y yo le decía, Señor, haz algo con este chicharrón porque es feo. Porque además somos amigos y todos nos conocemos. Y qué feo esto, Señor. Entonces yo le empecé a decir, Señor, si este tipo no cede, igual le vamos a tener que pagar la plata porque si no va a salir hablando mal de nosotros, entonces le vamos a pagar. ¿Cierto? Pero yo te pido que hagas algo, Señor. Entonces, fue un momento de un milagro. Ahí es cuando yo digo, el milagro está cerca. Estaba ahí sentado con nosotros. Y el tipo empezó a decirnos, no, es que miren, esto es un negocio, aquí no hay amigos de nada, no sé qué, eso, nada de amigos, esto es un negocio es negocio y punto. Y nosotros le decíamos, pues sí, pero pues el negocio nos fue muy mal, porque usted nos tumbó, más o menos, le dijimos en otras palabras y tal, no sé qué, y entonces él no sé qué, y estábamos ahí en nuestra charla. Y yo empecé a orar, Señor, haz algo en mi mente. Y yo pisaba a mi esposo, porque mi esposo estaba como, ¡ah! Y yo, no, espérate, Dios va a hacer algo. Y cuando, de un momento a otro, en la conversación, el muchacho llega y dice, ¿no saben qué? Yo quiero decirles que me perdonen. Y yo, Dios está haciendo algo. O sea, de verdad, yo lo sentí como, yo le decía a mi esposo, sí, o sea, yo creo que salió todo pisoteado porque yo era así, le hacía así. Y yo llegué y le dije, yo lo miré como, él digo, ¿saben qué? Yo quiero que me perdonen. Y yo le dije, sigue hablando. Yo le decía, sigue hablando. Y entonces él, no, yo quiero que me perdonen porque la verdad sí, yo no soy así, yo no hago eso. Yo sé que yo fui embarrada con ustedes, no fue mi intención, perdónenme, no sé qué. ¿Saben qué? Dejemos así, la cuenta está saldada, que esto no se hable más. Y yo, ay, esto es Dios. Y yo, ok, el día anterior no me gané 850.000 pesos. No pequé, porque además Dios me ayudó a no pecar, pero al otro día nos perdonaron 2.300.000. ¿Usted no cree que eso es un milagro de Dios? Dios, definitivamente. Y eso fue muy bonito porque salimos ese día. Estoy hormonal estos días por mi cirugía, no, mentira. Salimos ese día con mi esposo, nos montamos a la camioneta y fue muy bonito porque era más bonito escuchar eso que pasó a yo haber dicho, ¿sabes qué? Tengo 850.000 pesos, mira a ver qué haces con eso. Yo había pensado en hacer eso, ¿sí? Lo hubiera podido hacer, ¿no? Hubiera podido decir, me gané 850.000. Uy, necesitamos micrófono nuevo, ¿cierto? Un comercial. Listo. Yo dije, yo hubiéramos podido decir, necesitamos 850.000 pesos. Yo le hubiera podido decir, tenga, los gané ayer, téngalos, ¿sí? Pero no, Dios hizo algo mejor. El Señor siempre va a hacer algo mejor. Cuando el maestresala probó el vino, ¿qué dijo? Este es del mejor vino. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre hace algo mejor de lo que usted y yo podríamos haber hecho. Siempre. Y salimos con mi esposo y dijimos, nos miramos y yo le dije, ¿sabes qué? Esto fue Dios. Y mi esposo me dijo, wow, sí fue Dios. Oremos y ya demos gracias. Y nos pusimos a adorar y a dar gracias mientras llegábamos a la casa. Y decimos, esto es Dios. Qué bonito ver cuando Dios puede actuar. Qué bonito ver que Dios puede hacer algo mejor de lo que usted y yo podemos hacer. Porque María acudió a quien debía acudir. Y ese día yo la iba embarrando. De verdad, yo la iba a embarrar. Pero ese día me senté y dije, Señor, haz algo tú. Tú eres el único que puede hacer algo. Y cuando acudimos a quien debemos acudir, Él hace algo. Él hace algo.
Él va a hacer lo mejor. Tenga por seguro que no sé cuál sea lo que usted hoy se le haya acabado, se le esté agotando, pero yo quiero decirte algo. Él va a hacer el milagro y Él va a hacer lo mejor, pero debes acudir al lugar correcto, que es Jesús. ¿Qué tal si nos colocamos en pie?